tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Te suplicamos que nos reveles hoy la palabra, el evangelio, que podamos entender, Señor, el mensaje, que nos transformes, Señor. No solamente seamos oidores, sino que la palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Que nuestros oídos estén dispuestos, nuestro corazón, Padre, sea un corazón que como la buena tierra, Señor, al aceptar la buena semilla, eche raíces, crezca y dé fruto. Que esto se observe en nuestra vida, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Llénanos, por favor. Visita, Señor, cada día más nuestros corazones, esta presencia maravillosa que sabemos que está, Señor, en nuestras vidas. Su protagonismo sea sobre la voluntad tuya en la nuestra mayor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. En esta mañana vamos a seguir con una serie que vamos con Gálatas, que considero ha sido una serie muy didáctica, muy profunda, práctica, que nos ha mostrado una realidad de lo que es el peligro de no conocer la palabra de Dios y no defender la fe y andar en los caminos del Señor. Hace 8 días estábamos hablando de que de Abraham venían dos linajes, el linaje que era por Agar, que era el linaje de la, digamos, en la esclavitud, la ley, y el linaje que era de Sara, que era el linaje de la libertad, el linaje del poder de Dios. Por Agar se obtuvo un hijo con la fuerza del hombre, pero por Sara se obtuvo un hijo por el poder sobrenatural de Dios. Y también nos hablaba Pablo que eso, y tomaba, digámoslo, como un ejemplo, lo que es los dos pactos, el pacto de la ley o el pacto de la gracia. Y hemos estado profundizando por 2 meses en este tema. Aspiro, queridos hermanos, que cuando terminemos Gálatas usted sea una persona que sepa defender el evangelio, que usted se sepa parar firmemente en la escritura. No solamente usted viene aquí a escuchar una palabra, usted viene a equiparse como un buen soldado, a entrenarse. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en el Señor. ¿Cuál es la verdad de Cristo? Y hoy, siguiendo esta serie, deseo predicarles sobre la religión falsa y la religión verdadera. Ese es el título que tengo para el día de hoy y se encuentra en el capítulo 5 de Gálatas, del versículo 1 al 12. Capítulo 5, versículo del 1 al 12. Para que entonces puedan ustedes buscarlo y observarlo. Y voy a tratar 3 puntos en esta mañana, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cómo reconocer si la religión es falsa o verdadera? Deberíamos tener nosotros claridad en ese aspecto. Y los 3 puntos entonces los divido en la siguiente manera. El primer punto va a ser dependiendo o reconociendo el tipo de creyente que da esa, digamos, esa religión, entre comillas. Segundo, el tipo de maestros que tiene esa religión. Y tercero, el tipo de vida que tienen los que están en esa religión o comunidad, etcétera, como quisiéramos llamarles. Entonces voy a tocar esos 3
puntos para responder la pregunta, ¿cómo reconocer si una religión es falsa o es verdadera? Y Pablo aquí nos abre, digamos, una apreciación muy clara en esos 3 puntos. Ya están todos, por favor, en Gálatas capítulo 5. Ok, voy a leer entonces el versículo 1 como introductorio. Estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Recordemos otra vez el contexto que los judaizantes, o los judíos, perdón, querían judaizar a los cristianos. Estaban diciéndole, si usted no se circuncida, usted no puede llegar a ser salvo. Entonces, el que hace eso es como si Cristo no hubiese completado totalmente la obra y faltase algo allí. Entonces, como Cristo mismo nos ha libertado y nos ha llamado para que usted y yo vivamos como hombres libres, esa libertad que ya sabemos en el versículo anterior, por ejemplo, en el 4:31, dijo de esta manera, hermanos, que nosotros somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es decir, en Cristo Jesús somos nosotros invitados a una vida en libertad. Ahora, la libertad cristiana, hermano, ¿en qué consistiría? No consiste en que yo estoy en libertad frente al pecado, es decir, el pecado ya no me toca. No, sabemos que somos pecadores. ¿Somos libres de qué? Libre de que nosotros nos salvamos por el llevar a cabo o la obediencia perfecta de la ley. Sabemos que por la ley nadie puede ser salvo. Entonces, ¿de qué nos ha rescatado nuestro Señor? Nos ha rescatado, queridos hermanos, que somos salvos no por las obras de la ley, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchos cristianos creen que tener libertad es hacer lo que yo quiera y confunde libertad con libertinaje. En esto entonces profundizaré en el punto 3 de la predicación, sino que quiero que podamos mirar que la falsa religión y la verdadera religión, uno de los parámetros para medirla claramente es la libertad. Es como las personas, como los, digamos, las que están ahí como maestros, cómo es la vida de esas personas frente a la libertad, nos mostraría el tipo de religión que se da. Entonces, la libertad no consiste en liberar nuestra voluntad de las ataduras del pecado, sino de liberar nuestra conciencia de la culpa del pecado. Es decir, hemos recibido el favor de Dios en nuestras vidas, hemos tenido el acceso delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido reconciliados ante Dios por la obra que Él ha hecho. Entonces, de alguna manera, Pablo le está diciendo cómo ustedes se van a volver a someter de nuevo a esclavitud. Nosotros debemos aprender a disfrutar de la gloriosa libertad que Jesucristo nos ha dado para no volver a caer en ella. El mismo Señor le dice al pueblo cuando sale de Egipto, no olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto. No olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto para que ustedes no vuelvan de nuevo allí, para que ustedes puedan disfrutar la libertad que Él nos ha dado. Recordemos claramente en el capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado del madero. Es decir, el que se sustenta en la ley vive en maldición. ¿Por qué? Porque nunca la va a cumplir. Nunca. Por eso Cristo vino para darnos salvación por la gracia. Ahora, teniendo nosotros esa base allí, que la libertad demarca realmente uno de los parámetros más claros de lo que es una religión tanto verdadera o falsa, vamos entonces a mirarla a través de los 3 puntos que yo les dije. El primer punto tiene que ver, respondiéndonos la pregunta, ¿cómo reconocer si una religión es
falsa o verdadera es por el tipo de creyentes. Y si es falso y esto es verdadero, vamos a tener dos tipos de creyentes. El creyente que es falso y el creyente que es verdadero. Ahora, el creyente falso lo podemos observar entre el versículo 2 al versículo 4 de Gálatas 5. Pablo dice lo siguiente: he aquí yo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Los 630 preceptos que están. ¿Listo? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, sabemos que la iglesia estaba creciendo, la iglesia se estaba organizando, y cuando se toca este tema de la circuncisión en Hechos capítulo 15, estaba muy claro que en ese momento el pensamiento de muchos cristianos y judíos era que si ellos no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Esa era la consigna. Hechos capítulo 15, versículo 1. Ahí es donde se da el primer concilio de la iglesia y se aclara de que no era necesario entonces que las personas fueran circuncidadas. Y se hace un gran, digamos, defensa por parte del mismo Pablo en la ciudad de Jerusalén. Pero, en cierta manera, para ellos el ser circuncidados era como una obra que daba reconocimiento. Si me hago entender, el mismo Pablo nos enseñó tanto en el texto de Filipenses de que él era circuncidado. Y pues cuando usted ve a un judío que es circuncidado, pues puede sacar pecho, porque puede decir, bueno, yo tengo en mi cuerpo la señal del pacto con el Señor a través de lo que le dijo a Abraham. Entonces es como, digamos, sometiéndose ante ese lineamiento que se había dado. Pero el mismo Pablo les enseñaba o comentaba que las personas habían recibido el Espíritu Santo sin cumplimiento de todas estas obras de la ley. Por lo cual, entonces, ellos estaban ahí indicando de gran manera que si no lo realizaban o si no se metían en la circuncisión, para ellos era difícil alcanzar entonces la salvación. Ahora Pablo les dijo, si usted se circuncida, entonces está obligado usted ¿a qué? A cumplir toda la ley. Usted ha dado el paso para que usted cumpla toda la ley. En pocas palabras, lo que Jesús le está diciendo a una persona que quiere llegar a salvación a través de sus propias obras, entonces es cumpla toda la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es suficiente para usted. Voy a ponerlo en un ejemplo de nuestro contexto. Señor, yo quiero que tú me aceptes, por lo cual te prometo esto y aquello, voy a ir a pagar una penitencia en tal lugar, le voy a dar esto a aquellas personas, etc. Mire que no me estoy alejando del contexto actual. Es más, usted ve gente en la calle que le dice, ¿será que usted me puede ir a darme una ayuda, que voy a ir a pagar una promesa, una penitencia, todas esas cosas? Yo le digo, no hay necesidad, Cristo está acá. Y queremos agregarlo ahorita desde el punto de vista de nosotros como cristianos, también queremos introducir
cosas para ser agradables delante de nuestro Señor. Y nos vemos entonces algunas veces legalistas en extremo, hermanos. Y a veces nos vamos hasta la punta de allá y parecemos fariseos del Nuevo Testamento. Ahora no digo que no cumplamos lo que Dios nos demanda, por favor, porque no me tomen a mal. Lo que les estoy tratando de indicar es que muchas veces queremos hacer algo para agradarle a Dios. Y nuestras obras son como trapo de inmundicia. Es imposible. Entonces, ¿qué dijo Pablo a ellos? Bueno, circuncídense, entonces cumplan toda la ley, porque Cristo para ustedes no es suficiente. Es decir, usted no se siente amado por Dios con la sola obra de Cristo. Entonces cumpla toda la ley, circuncídese, vaya y entonces sacrifique corderos, vaya y entonces no salga el día sábado a ningún lugar, no hable con sus hijas en la calle. Entonces cumpla toda la ley, porque Jesucristo no fue para usted suficiente. Por ello dicen, si Jesús los ha librado de la ley, ¿cómo vuelven ustedes al yugo de la ley? Es más, la palabra que él dice en el versículo 4, os desligaste, es decir, te soltaste, te saliste. También dice, has caído, ¿cierto? O en la última parte del versículo 4, has caído de la gracia de la ley. Es decir, te has salido del curso. Te has perdido, has fallado, has dejado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, queridos hermanos, en pocas palabras, lo que está diciéndole el Señor a través de Pablo a una persona que no abraza a Cristo realmente, que no lo abraza, es: ya usted no tiene el poder del Espíritu Santo dentro de su vida, porque usted no ha creído en Cristo. Entonces todo lo va a hacer usted en la fuerza de su voluntad. Lo que yo le he dicho a ustedes, ¿a qué significa o qué es comparable esto? A que usted vaya a una reunión de alcohólicos anónimos, de descontaminación, de drogas, etcétera. Es igual. Usted a punta de voluntad y fuerza usted puede llegar a ser un mejor hombre, pero no va a llegar a ser salvo. Va a ser en su propia fuerza, pero no va a ser usted en el poder del Espíritu Santo. Y uno se pondría bravo, pero a pensar, no bravo, a pensar. ¿Por qué Pablo le puso tanto, arandelas a ese asunto? Pues que se circunciden, bueno, y se ve como más santo, como más puros, como que son mejores. Pero él sabía claramente que si uno abre la puerta al legalismo, nuestra carne va a tender a andar en el mismo legalismo. Es más, cuando uno hace eso, hermanos, cuando uno no confía en la obra de Jesucristo en su propia vida, cuando usted todavía piensa, yo voy a vivir a Cristo cuando ponga mi vida al día, pues hermano, usted no necesita a Cristo. No lo necesita, porque usted puede lograrlo, usted lo puede hacer. Pero el que no vive en la libertad, hermanos, se ha desligado de Cristo. Nuestro Señor dijo lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿qué sucede?
La figura que el Señor toma acá es el yugo que se le colocaba a los bueyes para poder arar la tierra, para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, se colocaban un par de bueyes y ese yugo los unía a ellos para que fueran a la misma velocidad y fueran hacia el mismo trayecto. Ahora, ¿qué sucede con muchos cristianos? Quieren tener su propio yugo, diferente al yugo de Cristo. ¿Qué sucede también con muchos cristianos? Que no quieren abrazar el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que Él nos invita dice, tomen mi yugo. Es decir, voy a caminar con ustedes. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Yo les voy a ayudar, yo los voy a direccionar. Lleven mi yugo que es fácil y mi carga es ligera. Yo voy con ustedes. Pero muchos hermanos no han abrazado realmente a Cristo. ¿Cuántos todavía la culpa? ¿Cuántos todavía, digamos, el poder del pecado gobierna en sus propias almas? ¿Cuántos, hermanos? ¿Por qué? Porque no han podido aprender a recibir lo que Cristo ha dado. No han creído en Cristo, no han creído en lo que Él ha producido. Y la incredulidad muchas veces es tan grande que puede decir que demoran años para abrazarla. Años. Años para ser transformados y ser cambiados. ¿Por qué? Porque no han dejado que la vida del Espíritu de Dios esté en ellos. Porque han decidido, voy a tomar mi propio yugo. En cambio, el creyente hermano que es verdadero tiene una mirada diferente con respecto al Evangelio y a la obra de Cristo. Y usted lo puede ver en el versículo 5 y 6. Pero nosotros, dice él, es decir, los que somos diferentes a los que desean completar la obra de la ley en sus vidas para sentirse salvos delante de Dios, amados y apreciados delante de Dios. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pocas palabras, ¿qué le está diciendo nosotros? ¿O qué está diciendo un cristiano? ¿Qué dice un cristiano con respecto a las obras para ser salvo? Por favor, no me vaya a entender mal, que entonces hacer obras buenas está mal. No, porque mi fe también se hace visible tras las obras. Otra cosa es que las obras me hagan salvo. No. Soy tan transformado, amo tanto a Dios que yo camino en las obras que Él ha dispuesto de antemano. Pero ¿qué dice un cristiano ante eso? Por ejemplo, ante la circuncisión. La incircuncisión no sirve de nada. Ay, hermano, es que yo me flagelo y me hago tanta cosa y a ver si Dios me ama. ¿De qué le sirve? Entonces usted le dice, hermano, de nada. Es que si no me pongo aquí hasta que me tape la falda el último dedo. Otra cosa, hermano, es que usted, claro, querida dama, usted ya sea algo que se exhibe, sabemos que no es correcto. Pero es que si no está con la falda, Dios no me ama. No, si me echo un labial, ya me va a salir el bayuno, el colorete. Si me echo un labial, entonces Dios no me ama. Es decir, si yo no cumplo eso y aquello, Dios no me ama. Usted fue salvo porque Dios lo amó primero. Usted no hizo nada, yo no hice nada para que Cristo me amase. Dios me escogió.
Dios me ha tomado y Dios mismo va haciendo su obra en él. Ahora, una persona que cree en el Señor Jesucristo y en la obra de él, por el Espíritu fácilmente puede decir: yo estoy aguardando por la fe la esperanza de la justicia. Es decir, he sido justificado por la gracia del Señor Jesucristo, pero también ¿por qué? Porque su justicia me va transformando día a día. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas es: tengo paz para con Dios. Puedo venir delante de mi Dios como un hijo, recibir de Él su amor como Padre. ¿Por quién? Por Jesucristo, que quitó de nosotros toda condenación y nos ha hecho justos delante de Dios. Imagínese usted declarado justo. Usted no adeuda nada. ¿Por qué? Por el amor de mi Señor Jesucristo, por su vida que entregó. El versículo 2 entonces dice: por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, en Él mismo. Y sabemos que su propia gloria nos va transformando, mirándonos como en un espejo, y su gloria nos transforma, nos cambia y hace su obra en nosotros. El mismo Pedro declara sobre lo que es esperar realmente, hermanos, en Cristo. Está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1:9. Entonces podríamos decir lo siguiente: para un cristiano lo que vale es la fe. No estoy diciendo que yo no le doy importancia a las obras, por favor. Es nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que nos lleva a abrazar la gracia y la salvación. Por fe vivimos, por fe caminamos, por fe vemos al invisible, por fe se cierran bocas de leones. ¿Por qué? Porque podemos abrazar la inmensidad del amor de Dios, que es su gracia. Por eso, cuando usted está realmente en Cristo, hermano, no le hace falta nada. Todo lo ha completado. Esa palabra en la cruz del Calvario: consumado es. Usted dice: así es. Yo no tengo nada que añadirle a mi salvación. No tengo nada que añadirle. Lo que yo debo saber es cómo vivo en esa libertad, que ahí es donde se encuentra nuestra necedad. Ahora, ¿significa que puedo vivir entonces como me plazca? En ningún momento, hermano. Ya no cuenta las obras ni la obediencia a la ley, nos preguntaríamos. Tampoco puedo yo sacarle el cuerpo a esas grandes bendiciones que hay. No es una gran bendición que el hijo honre a padre y madre, y no dice la palabra que allí habrá una promesa y le va a ir supremamente bien en la vida y tendrá largos años. La vida cristiana, hermanos, no es solo una vida de fe, sino una vida también en el Espíritu, produciendo entonces obras de amor. Mire cómo dice el versículo 6, sino la fe que obra por el amor mismo. Ese amor que nos cambia, ese amor que nos transforma, ese amor, hermanos, en Cristo Jesús
que nos da una visión totalmente diferente de las cosas. Ahora, cuando está el amor de Dios en mi vida, y cuando yo obro en el amor de Dios, déjeme decirle, entonces estoy cumpliendo la ley. Cuando yo amo a mi esposa, queridos hermanos, usted entonces no va a buscar causarle daño. Y estoy cumpliendo entonces la ley de Dios. Cuando yo amo a Dios, hermanos, no me voy a ir entonces detrás de un ídolo. Y estoy cumpliendo entonces la ley de Dios. Entonces el amor de Dios comienza a fluir en medio de nosotros por medio de la libertad que nos ha dado y la presencia del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios hay la libertad. Entonces obramos ya cumpliendo lo que nos ha demandado, no por mi fuerza, sino por Él mismo, su amor y su presencia. Entonces para mí ya no es una carga. Ya no puedo ir a rumbear los días viernes. Se me quitó que no puedo tomarme los aguardientes. Y es que la gente como vive. Eso allá no viva. No. Estuve hablando con un joven muy especial, el hijo de un amigo. Y él me dijo, yo quiero que hable con mi hijo. Mi hijo se está acercando al cristianismo. Nosotros todos somos católicos en la casa. Pero yo lo veo a él tan metido en el cristianismo que yo quiero que usted hable con él y le oriente. Dije, con mucho gusto. Es más, yo me gocé. Y al amigo yo lo quiero y lo aprecio mucho. Es mi compañero de trabajo. De lunes a viernes nos vemos la cara todo el tiempo. Y el joven me decía que se encontró con otro personaje que le decía, vean, ustedes dicen que viven en la libertad. Y él dijo, sí, yo vivo en la libertad. Pero ustedes no son libres. ¿Usted puede beber? ¿Usted puede ir a fumar marihuana? Yo sí puedo. Por eso, y le decía a este joven, a él, por eso yo amo a Lucifer. Porque no me cohíbe nada. Yo sí tengo la verdad, la verdadera libertad. A este joven, mira lo que nuestros jóvenes están enfrentando. Y este joven le dijo, amigo, la palabra dice que el que vive en el pecado, esclavo del pecado es. Turrón. Y para sorpresa de mi amigo le pregunté al joven delante de él, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser pastor. Yo vi a mi amigo y le dije, ese chico tiene un llamado tremendo. Está terminando el bachillerato. Y dijo, yo quiero ser pastor. Y le he dicho a mi amigo, hermano, usted no sabe el privilegio de hijo que usted tiene. Me dijo, sí, yo lo entiendo. Y si es eso, apoye. Le dije, si es lo que quiere. Y yo le voy a seguir ayudando. Hermoso, fue lindo verlo. Y cómo amaba, y me parece hermoso porque él me cuenta de su hijo y yo también le comparto. Ellos están llamados, toda esa familia, para la salvación. Entonces, el amor nos lleva a eso. Satanás no te ama. Satanás te va a decir, haz lo que quieras. Pero Cristo, porque te ama, te va a decir, no hagas eso. No vuelvas a ser esclavo. No vivas bajo la esclavitud. No vivas bajo cadenas. Cristo te ha hecho libre para que seas un depósito del Espíritu Santo. Oh, hermanos, me apasiona esto. Me apasiona.
Oh, Dios permita, hermanos, que me alcance el tiempo. Segundo punto. ¿Cómo me doy cuenta de que una religión es verdadera y otra es falsa? Por el tipo de maestros que usted haya allí. Vamos a ver qué nos muestra Pablo. Del 7 al 9 vemos lo siguiente. Vosotros corrías bien. Hermoso. Pablo 2 veces utiliza esta figura. La vida cristiana como un gran maratón. Que no podemos vivir a lo loco, sino día a día trotar. Suavemente vamos hasta la meta. Vamos hasta la meta. ¿Quién? Ahí tenemos los otros maestros. Os estorbó para que no obedezcan a la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo está diciendo, ¿quién estorba? ¿Quién se pone al frente? ¿Quién los lleva a que no obedezcan la verdad? Solo quien obedece la verdad del evangelio, queridos hermanos, es un cristiano íntegro. Aquella persona que lo que cree entonces lo vive y se comporta de esa manera. No aquel hermano que viene y dice, yo alabo al Señor, amo a Cristo, pero estoy agrediendo a mi esposa, estoy agrediendo a mis hijos. Entonces ahí no hay una integridad cristiana. Ahí es una religión dentro de ese corazón. No está Cristo realmente bajo el poder y el dominio de ese corazón, hermanos. Es imposible, porque entonces no estás obedeciendo ¿a qué? A la verdad. ¿Quién nos estorbó para que no busquen la verdad? Para que no vivan conforme a la verdad, para que no actúen conforme a lo que Cristo nos indica que debemos seguir. Ahora, hermanos, esta turbación que vino sobre ellos, esto que los confunde, eso que los saca de la maratón de la vida cristiana, es tan peligroso. Porque es como la levadura, dice él, un poquito leuda toda la masa. Por eso él les dice, vean, Cristo los libertó, pero si usted todavía vive en la esclavitud, usted va a contaminar su propia vida y a los que están a su alrededor. Por eso no se debe dar permiso a ellos, porque se puede diseminar, queridos hermanos, toda esa, digamos, esas a veces falsas doctrinas dentro de una misma iglesia, dentro de un mismo corazón, dentro de una misma familia. No, yo creo en el Señor Jesucristo, pero pongamos la matica de, ¿cómo es que se llama esa que? Esas. ¿Cómo es que se llama? No, la penca. Vean, hermanos, cuando usted llegue a una casa y encuentre eso, diga, hermana, ¿será que la puede pelar? Y hacemos un juguito con eso, eso le cae tan bien al estómago. O se hace usted una cosa para el cabello. Pero hay cristianos que son agoreros todavía. Hay cristianos, hermanos, que no confían en Cristo, sino levantan sus oraciones a sus abuelos. Hay cristianos que creen en el azar.
Una vez pasé, hermanos, por el centro comercial con mi esposa. Íbamos de cine, íbamos a entrar en una película o salimos, no me acuerdo. Cuando vemos, ya que nunca me saca, hermanos, pues, espero que haya escuchado el mensaje. No todo puede ser trabajo. Cuando vemos a un pastor entrando a un casino. Y no creo que haya entrado a evangelizar. Y personas de una comunidad ahí, hermanos. Entonces, ¿en qué estamos? Una pequeña cosa leuda toda la masa. Usted puede ver iglesias, hermanos, que están metidos en negocios, pirámides, gracias, yo no sé, esas cosas de marcas y todos, bitcoins y todo eso. Y los pastores direccionando eso, ¿no? Para que haya plata para el reino del Señor. A mí, el que me bendice es Cristo, no Bitcoin. Cristo es el dueño de la iglesia. Él es el que merece toda gloria, toda honra, todo poder y majestad. Él es más que suficiente. Señor Jesús, tú eres más que suficiente. Y el día de mañana, que su vida, hermano, prospera, que su hogar es bendecido. Y si esta iglesia Dios la quiere dimensionar, es por su gracia y es por su voluntad. No porque dependamos de otra cosa, porque una pequeña parte de levadura, hermanos, leuda toda la masa. ¿Por qué unos hermanos fueron robados por otro pastor aquí en Armenia? ¿No salió tristemente en la televisión? Porque abrieron la puerta a la ambición. Y por la ambición fueron robados. Y la palabra claramente dice que el mal, ¿cierto?, tiene sus raíces en el amor al dinero. Y un falso pastor. Ahora, ¿qué es realmente un buen maestro, hermanos? Versículo 10 al 12. Ahí ya está Pablo. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. ¿En dónde tiene él su confianza? En el Señor, ¿cierto? En Cristo. Que no pensaréis de otro modo. Es decir, él está confiado que Dios los va a sacar de allí. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ahí está Pablo bravo. Y pónganle cuidado a lo que dice. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que perturban. Y aquí vemos a un Pablo furioso, ¿no? A veces, hermano, usted tiene que tener pantaloncitos para decirle a algunos sus verdades en la cara. Y él estaba completamente seguro que el error no triunfaría como el falso maestro creía. Es más, él dice, ojalá, si ellos se quieren circuncidar, se castren. Si es tanto lo que quieren, pues cástrense. Y aún en la ciudad en la región de Galicia, aquí tengo escrito algo. Había un lugar que se llamaba Pesinonte, donde existía el rito pagano de la castración. Síbiles, usted se acuerda de esa palabra que ya se toma mucho para la parte católica. Y ellos lo hacían porque adoraban a la diosa de los frigiles,
que se llamaba en griego muy parecido a Rey, que era que era la madre de todos los dioses. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Comienzan a meter de aquí, comienzan a meter de acá, comienzan a meter de aquí otra cosa, y vuelve y le dicen, contaminan el evangelio de la salvación. Lo contaminan, hermanos, de una manera paupérrima, es la palabra. Para un judío, como les dije a ustedes, circuncidarse era el aguador. Y cualquiera, hermanos, que usted le diga, vean, haga esto, cambie, Olmita, Olma, no solamente diezme, ofrende de primicias, X o Y, venga siempre a los ayunos y vas a ver cómo Dios cada día te acepta más. Porque es más loable, entonces ya dice, no, es que yo ayuno, hermanos, 3 veces al año, 40 días. Por eso es que no viene a la iglesia, no, mentira. Entonces yo puedo, incrementar todas esas estrategias en mi vida para sentirme más agradado de parte de Dios. Pero si yo le digo, ya no le digamos a Olma, y él me dice, pastor, usted me la tiene montada. Alguien que es muy bravo, Jessica. Yo solo le puedo decir desde acá del púlpito porque no se para y me defiendo. Puedo correr. Pero decirle, Jessica, tú eres pecadora. Pero si yo le hago caso a mi mamá, yo ayudo en la iglesia, yo no digo palabrotas, etcétera, y etcétera. Nadie quiere que le digan, usted es malvado. Nadie quiere. Es decir, en sí nadie quiere la cruz. Entonces Pablo estaba diciéndole a ellos lo siguiente, versículo 9. Si ellos dicen que haga esto porque Pablo lo dijo, posiblemente bajo la circuncisión de Timoteo, se apegaron a ello. Él dice, entonces si yo predico esto, entonces ¿por qué para ellos la cruz de Cristo entonces es una afrenta? ¿Por qué me persiguen? Queridos hermanos, nosotros vamos a ser perseguidos por Cristo. Mire el versículo 12 del capítulo 6. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es decir, hermanos, que si usted acepta una pequeña cortadita sobre su vida para que no lo persiga, usted está desligándose de la obra de Cristo. Es que eso es delicado, porque es la fe en una dimensión de pureza o es la fe, hermanos, contaminada. Con Cristo no podemos tener, hermano, nuestra fe contaminada. Es decir, sé, hermanos, que todos estamos en crecimiento. Sé, lo entiendo, por favor. Yo entiendo que yo no soy soy pecador y soy imperfecto y que no me las sé todas. Yo lo comprendo. Pero cada vez que la palabra me habla algo nuevo a mi vida, me está diciendo, ya cuidado con lo que usted tenía sembrado en su corazón. Hasta aquí fue. Hasta aquí va. Ahora, no más contaminaciones en vuestros corazones. Y como estamos, hermanos, en una época de la tolerancia, en una época donde, yo lo tolero a usted, usted me tolera a mí, podemos vivir todos juntos sin problemas, pero en el Evangelio es muy difícil, hermanos. Es muy difícil. Es muy difícil
usted no estar o su pasión no explotar en algún momento cuando tú ves que hay gente que engaña a otros. Cómo explotan a otros. Cómo manipulan, hermanos. Cómo dividen familias. Cómo dividen hogares. Por eso el último punto que quiero tratar en esta mañana. Por favor, hermanos, ¿verdad? Ténganme un poquito de paciencia. Yo por más que trato, no sé. De pronto es que me apasiono demasiado. Tercer punto. ¿Cómo me doy cuenta si una religión es falsa o verdadera? Cómo viven sus feligreses. El tipo de vida de sus feligreses. Y Pablo nos aclara aquí entonces la libertad del 13 al 15. Nos dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está en esta sola palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. Entonces, la libertad es algo que yo creo todo el mundo busca. Por ejemplo, nosotros tenemos como nación un libertador, ¿cierto? La libertad del colonialismo, está el libre comercio, está la libre explotación desde un enfoque capitalista, la libre expresión de pensamientos, el libre culto tiene Colombia. Entonces es una palabra, digamos, en cierta manera que se busca. Pero la libertad cristiana, como dice la palabra, no es una libertad para ser utilizada en ocasión para la carne. Es decir, mi libertad no puede ser carnal. Y la palabra carne aquí significa las pasiones de la naturaleza caída, egocéntrica, propensa al pecado, queridos hermanos. Entonces, Cristo me libertó. Yo tengo salvación en Dios. Entonces yo puedo hacer lo que me dé mi parecer. No, porque entonces tú no tienes la libertad del Dios Todopoderoso, ni el Espíritu Santo entonces está reinando tu corazón. La libertad que Dios me ha hecho me permite crecer en Él, hermanos. La libertad que Dios me ha dado me permite crecer cada día más, parecerme cada vez más a mi Señor Jesucristo, cada vez más andar como Él, entender la verdad. Pero si mi libertad, hermanos, me lleva a que yo cada vez sea más mundano, entonces no tengo el mismo Dios del Evangelio. No tengo el mismo Padre del Evangelio. No tengo entonces en mi corazón la salvación de Él. Lo que tengo es una religión falsa que yo abracé para darme ánimo a mí, y con ese ánimo me voy para el infierno. La libertad no nos puede llevar a ello. No puede darme rienda suelta. Eso significa dar ocasión, rienda suelta, posición ventajosa que sirva como oportunidad, como un pretexto para mi autocomplacencia. Yo peco, rezo, empato. ¿Cuántas veces ese pensamiento no ha llevado a tantos al infierno, hermanos? Dios nos dio libertad de la condenación del pecado, ¿cierto? No nos dio libertad para pecar. Hay una gran diferencia. En ningún momento nos dio libertad para que pequemos. La sociedad hoy habla del libre amor, una vida libre,
da rienda suelta a sus propios apetitos. Las iglesias cristianas se han enfocado, algunas, en Dios saca el campeón que hay en tu corazón. No, Dios quiere salvarte de la muerte, hermanos, liberarte del pecado. Hoy, queridos hermanos, no crucificamos nuestra carne. El versículo 24 dice lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, viene un dominio propio. No estoy diciendo, hermanos, que usted no sienta tentación, por favor. Pero viene un dominio propio. Las pasiones que usted está viendo, usted dice: Señor, esto no es correcto. Entonces llevamos todo pensamiento cautivo a Cristo, a su obediencia, y luchamos. ¿Por qué? Porque hay una fuerza mayor en nuestros corazones que nos da la salida, nos ayuda, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Por eso confiamos en Cristo. Confiamos en Él. Mi mayor fuerza es Cristo. Mi mayor pensamiento es Cristo. Mi mayor voluntad es Cristo. Oh Señor, ojalá nos pudiésemos fundir en ti y desaparecer, pero no es así. Pero Él sí quiere hacer brillar su presencia en cada uno de nosotros. La libertad cristiana entonces no es solamente para hacer lo que quiero, hermanos, y ser una justificación. Cristo entonces me salvó, salvo siempre salvo, entonces hago lo que quiera. No. La libertad cristiana también es para amar al prójimo, para no explotar al prójimo. Mire lo que dice el versículo 13: sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está en esta sola palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo, no destruyo. Cuando yo amo, hermanos, no paso por encima de nadie. No hago lo del versículo 15, no muerdo, no me como, no destruyo. Si yo amo con el amor que Dios me ha dado, yo no puedo violentar a mi esposa. No puedo. Porque ahí entonces no es el amor de la libertad de Dios. Cuando yo amo con el amor de Dios, no puedo traerle dolor a mis padres. No puedo. Pero ¿qué es lo que nos mueve muchas veces nuestro amor? Un amor en la pasión carnal. Y ese es el que nosotros a veces definimos. Es que yo lo amo, ¿cómo no? Pues mire, ¿cuándo le faltó algo? No, hermano. El amor, dice la palabra, es sufrido. Es más, permítame, lo voy a leer en la versión Biblia al Día. Les animo que si se pueden comprar una de estas para que lo tengan en su casa y hacer la lectura en las dos Biblias, es muy especial. La palabra dice lo siguiente, la busco. El amor es paciente, el amor es benigno, el amor no es celoso ni envidioso, el amor no es presumido ni orgulloso, no es arrogante, ni egoísta, ni grosero. No trata de salirse siempre con la suya, no es irritable ni quisquilloso, no guarda rencor, no le gustan las injusticias y se regocija cuando triunfa la verdad. El que ama
es fiel a ese amor, cueste lo que le cueste. Siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y la defiende con firmeza. Pero cuando, hermanos, vienen esa situación de usted querer destruir al otro, téngalo por seguro, eso no es de Dios. Y ojalá tuviésemos la capacidad de mirarnos y decir, uy, estoy actuando como el diablo. ¿A quién le estoy haciendo caso? Queridos hermanos, si usted y yo no somos transformados por la libertad que Cristo nos ha dado, ¿nos vamos a quedar entonces? No se me distraigan. Yo sé que el hombre es pinta especial. Jessica, ¿tú puedes asomar entonces, por favor, y miras qué pasa? Y por último, la libertad cristiana pues está en el punto del tipo de vida. No ignora la ley, porque algunos piensan, no tengo la libertad y puedo pasar. No. Es más, Pablo mismo dice, porque toda la ley está en esta sola palabra. Entonces, no, ya no miro el Antiguo Testamento, es que usted, no. Ya la ley la cumplo por el amor de Dios. Ya la ley la vivo por el amor de Dios. Dios comienza a llamarnos y su obra de justificación. Romanos capítulo 8, versículo 3, 4 dice lo siguiente. Voy a leerlo en la versión popular que me llamó la atención. El conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, porque no podemos guardar la ley ni la guardamos, pero Dios, para salvarnos, puso en vigor un plan diferente. Envió a su propio Hijo con un cuerpo humano igual a todos y al nuestro, salvo que no era pecador, y al entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Por tanto, si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo y negamos obediencia a la vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros, podemos obedecer la ley de Dios. Amén. Podemos obedecer entonces la ley de Dios. Queridos hermanos, justo ayer me encontré un texto con unas personas en la ciudad de Pereira y dijo, esto me cae como anillo al dedo. Cómo las falsas religiones meten la circuncisión de formas diferentes, ¿no? Los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen que Jesús es Dios. Pero ellos le van a decir a usted, yo creo en Jesús porque Él es hijo de Dios. Usted también es hijo de Dios. Entonces lo ponen en el nivel de nosotros. Y si usted se sale de los testigos de Jehová, pierde la salvación. Entonces, ¿quién salva? ¿Cristo o salva ser testigo de Jehová? ¿Sí ve cómo la levadura leuda toda la masa? Entonces, si la raíz está mala, hermano, los frutos van a estar malos. Los mormones, ellos dijeron, este hombre, Joseph Smith, que creó la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días,
declaró que un ángel Moroni se le reveló y le dio un libro especial, y ese libro entonces se suma al de la Biblia, y el que complete eso va a tener premios en el cielo. Ese Cristo de ellos no es el mismo Cristo de nosotros, porque ellos dicen que el hombre nace salvo por la resurrección de Jesucristo, como el que dice, Él murió por los pecados de todos. Entonces, ¿todos son salvos? No, los que creen. Entonces la palabra anula cuando dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. La pequeña levadura, hermanos, allí. Entonces, no es. Si Pablo peleaba con los cristianos que querían circuncidarse, nosotros, hermanos, ante estas cosas debemos ser, sí, y firmes. Para ellos Cristo es un hombre perfecto enviado por Dios, pero no es Dios tampoco. La Iglesia Pentecostal Unida, o los unitarios, usted va a escuchar, es que yo creo en el Cristo que usted cree. No, es diferente. Para ellos solo Jesús. Ellos no creen en el Padre, o creen que el Padre es el mismo Jesús, pero cuando ya vino como Jesús, entonces ya dejó el título de Padre, y el Espíritu Santo es el mismo Jesús en forma de Espíritu Santo. Entonces ellos niegan la existencia de un Dios que es trinitario. ¿Es el mismo Jesús que usted cree? No, porque entonces Jesús mintió cuando dijo, sí, cuando dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ellos dicen, Jesús dijo al Padre y yo somos uno solo. Cuando me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Pero era la figura de que cuando yo conozco al Padre, yo sé de quién es hijo X o Y. Cuando nosotros vemos a Junior por aquí, sabemos que es hijo de Daniel. Fácil determinarlo. Si yo conozco a X o Y, entiendo quién es esta y otra persona. Pequeña semilla, hermanos. Pequeñas semillas. La iglesia adventista, que dice, creemos en el Señor Jesucristo, creemos en la obra del Señor Jesucristo, pero debemos guardar el día de reposo, que es el día sábado. El sábado. La pequeña semilla allí. Entonces la salvación está por cumplir entonces una obra de la ley. ¿No es Cristo todo? No es el todo. Él no es mi llenura. Él no es mi gran reposo. Él no es mi día eterno. La ministerial de Jesucristo, hermanos, predican y hablan de Jesús, pero están sostenidas en las profecías. Y la gente hace colas para que le den profecía. No, nadie puede colocar otro fundamento del que no sea Cristo. Las pequeñas semillas. Creciendo en desgracia, creciendo en gracia. El que peca es la carne, el espíritu está libre. Eso tiene mucho de gnosticismo allí metido. Entonces toman esto que les he hablado de la libertad, pero
tapan cuando dicen no para dar gusto a la carne. Como Dios ya me ha hecho libre, puedo hacer lo que yo quiera. La pequeña semilla de maldad. Entonces ese hombre decía que fumaba, metía marihuana, se metía perico, y gloria a Dios, se alababa y la gente le cantaba. Ya se murió y sabrá dónde estará. No, yo sí sé. Una persona que no recibe a Cristo no tiene vida eterna y su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. La iglesia gnóstica cristiana universal, que usted ve los letreros ahí en los postes y se saque el león y todas las cosas. Esto lo construyó un hombre, Samanael, y era más que todo llevado por la filosofía gnóstica y por un maestro que ellos tienen. Y, hermanos, son unos espíritus inmundos. Y ellos nunca creyeron que Jesús vino en carne, sino que era un cuerpo aparente. ¿Y qué dice la palabra de ese pensamiento? El que no confiesa con su boca que Jesús vino en carnes, ¿cierto? Él es anticristo. Pequeñas levaduras que leudan toda la masa. Hermanos, sí, podría nombrarles bastantes. Pero si usted ya no entendemos la obra de Cristo, si no leemos la palabra, si no dependemos de Cristo, hermanos, van a llegar esas filosofías y le van a decir, no, es que el que peca es su carne y su espíritu no. Y ojalá yo voy a sacar el espíritu. No, es imposible. Sale cuando me muera. Si no cuidamos esta salvación tan grande, déjeme decirle, caeremos en esclavitud. Si no andamos con Cristo, si no dependemos de Cristo, si no amamos a Cristo, y sabemos, ya lo leí, que Él mismo, al librarnos de la ley y entregarnos a nosotros su Santo Espíritu, ya vernos dignos por la obra de Jesús, de que podemos tener la presencia del Santo en nuestro corazón, Él nos va a dar la fuerza para que cumplamos entonces las obras que de antemano Él ha determinado. Es la obra de Cristo, hermanos, en ti. Amén. Vamos a adorarle y preparamos nuestro corazón para orar. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu.